Yo tenía muy fresquito todo ese sentimiento de tener una relación con un hermano algo disfuncional. Y aparte de eso, mi abuelo murió también. Entonces, mientras yo estaba haciendo el montaje, yo tenía que cuidar a mi abuelo, llevarlo al baño. Mi abuelo murió mientras yo estaba terminando de editar la película. Lo principal para mí era la dualidad de dos autores, dos personajes, como una cosa muy en polaridades, y en muchas instancias como que yo me pregunté como, ¿será que Iván es Juan y yo soy Mario? O al revés. Y también ahora pienso como, no, estoy seguro que Iván tiene su propio Juan y Mario dentro de él, y yo tengo mi propio Juan y Mario dentro de mí. La película siempre estuvo destinada a enfocarse hacia nosotros mismos, nuestras propias experiencias. Si a mí siempre me preguntó un referente para lo peor hasta el momento es Amores Perros, que también hay una enemistad de dos hermanos, va mucho por ese cine mexicano, y de hecho es tanto nuestra, digamos que, admiración por el cine mexicano, que las películas que le pone Mario a su mamá en el drama, pues en la ficción, son películas mexicanas, y aparece una película de Nosotros los Pobres, de Ismael Rodríguez. Agarrando Pueblo, escena A, toma 1. Agarrando Pueblo, no, solo vienen a... Antes de la famosa salsa que tanto representa a Cali, por allá en el 71 los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo documentaron los Juegos Panamericanos en una película que bautizaron Oiga Vea. Como un homenaje al grupo de Cali y al cine nacional, nace este podcast donde vemos y hablamos de cine. Declarar inaugurados estos juegos para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast y hoy vamos a hablar de una película colombiana que se llama Lo Peor Hasta el Momento, una película de Iván Garzón, director, producida por Santiago Posada. Los dos están aquí con nosotros, vamos a estar charlando muy brevemente con ellos, pero antes voy a saludar a mi compañera de siempre, Juliet Sicua. Juliet, ¿cómo vas? Hola Vic, hola a nuestros invitados, muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio de Oiga Vea Podcast y como siempre dedicado al cine colombiano, y por supuesto les voy a contar de qué va Lo Peor Hasta el Momento, y es que esta película de Iván y de Santiago va de dos amigos que para su tesis de grado decidieron hacer esta película, que específicamente trata de lo siguiente. Tras años de no saber nada de su familia, Juan decide ir a Bogotá a visitar a su mamá enferma. Allí se reencuentra con su hermano menor Mario y con su tía Gloria, a quienes los cuidados de la enfermedad los han drenado económica y vitalmente. Para sorpresa de ambos hermanos, su tía les informa que por una oportunidad laboral que no puede rechazar, ahora el cuidado de su madre lo deben afrontar entre ellos mientras se enfrentan a sus diferencias. A veces yo me siento tan cansado de toda esta mierda. De la gente, del barrio, de esta casa, de este país, de esa hijueputa enfermedad. ¿Qué pasó? ¿Qué necesita? A veces yo creo que es mejor coger una hijueputa maleta y abrirse. ¿O no? Mario. ¿Qué hubo? ¿Se acuerda de mí? Estoy bien. Ha sido muy difícil. Estoy siendo una pesadilla. ¿Cómo así, tía? No, tía, qué pena, pero yo no puedo. No, mañana, tía, si me echan, ¿qué? ¿Con qué vamos a pagar? Por eso. Ya es hora de que los dos se apersonen de esta situación y acompañen a su ¿Siempre mamá. que este man se va a hacer cargo? ¿Qué pasó? ¿Está muerta? Pues, pero si algo le puedo decir es que no se puede abrir a donde sea. Bueno, y como lo mencionaba, nos acompañan Iván Garzón y Santiago Posada, director y productor de esta película, Lo Peor Hasta el Momento. Bueno, los saludos, Santiago, Iván, ¿cómo están? Hola a todos. Muy bien, Víctor. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio, Víctor, Juliet. Tengo entendido que nace como un trabajo de grado, una tesis de grado, que yo siento que es como una proeza en el cine nacional que esto se haga. No sé cuántos directores han iniciado su ópera prima pues con una tesis de grado, ¿no? Se me ocurre Luis Ospina con Oiga Vea cuando estaba con su tesis universitaria en la universidad en Estados Unidos, pero no sé cuántos se habrán dado como ese gusto. Eso da muestra también de lo pilosos que han sido ustedes con esta película, ¿no? Santiago, Iván.
Sí, pues Víctor, nosotros la verdad cuando empezamos a hacer esta película, en principio nosotros no sabíamos que iba a ser un largometraje, no estábamos tan locos, aunque de alguna manera sí lo estábamos porque terminamos haciéndolo, pero nosotros íbamos a hacer era un cortometraje. Y lo que pasa es que como nosotros no estudiamos cine, sino artes, hoy nosotros reflexionamos y pensamos, teníamos mucha ingenuidad respecto a los procesos de saber que un guión de 60 páginas podía ser más un largo que un corto. Contamos la fortuna de contar con un parche de amigos y amigas que se embarcaron en esta locura y terminamos haciendo lo que es hoy lo peor hasta el momento, que es un proceso bastante largo que se terminó para la tesis de grado, pero llevamos esto se grabó en el 2019, pero llevamos 5 años dándole y dándole y dándole. No sé cuántos directores tengan una ópera prima de tesis, por ahí he escuchado un par de gente muy pila, esperemos nosotros vayamos hacia esos lugares de la gente que hace cine tan chimba. Sí, yo siento que en nuestro caso siempre se presenta como medio la anomalía de gente que no estudió cine, haciendo cine y más o menos haciendo como todo en el sentido contrario de las fórmulas. Entonces pues estamos muy contentos y nos consideramos supremamente, pero supremamente afortunados de que la película haya recibido estas oportunidades. Quisiera hablar un poco de esa catarsis emocional. Pues nosotros obviamente leímos el kit de prensa que nos pasaron y leíamos un poco eso. Incluso ustedes hablan de sinceridad, de encontrar la sinceridad que busca la película. Entonces, la pregunta para ambos puede ser como, ¿cómo encontrarle esta sinceridad de la que ustedes hablan a la película en el guión, ¿no? Porque no sé qué tanto se parece de pronto a la vida real, en este caso de Iván, que me parece interesante. Esto es un guión que escribimos entre Santiago y yo. Obviamente todo tiene parte de los dos. Voy a hablar desde mi parte, desde la cara de la moneda que representa pues mi parte en la película. Como de pronto tú lo leías en el kit de prensa, o pues le cuento a los que no han escuchado. Yo en ese momento en la universidad tenía como unos demonios que yo llamaba en ese momento, que eran unos familiares que se estaban muriendo de cáncer en la casa y una disputa con un hermano con el que me odiaba en ese entonces. Entonces, digamos que yo tenía mucho sentimiento ahí fresquito todo el tiempo. Yo me agarraba con mi hermano en la habitación y peleábamos y él es actor y también es director y yo quería ser director, entonces él me decía, hago una película de esto, mal parido, ¿podemos decir groserías? Claro que sí, por supuesto. Claro que sí. Listo, él me decía, yo me acuerdo que él me decía, haga una película de esto mal parido, no sé qué, o parecido, o algo muy parafraseado. Entonces, digamos que yo tenía muy fresquito todo ese sentimiento de tener una relación con un hermano, algo, digamos que disfuncional, y pues la cuestión de ser cuidador de la enfermedad en varios familiares que fallecieron en la época de mi juventud. Entonces, digamos que tenía muy a flor de piel todo ese sentimiento, y aparte de eso, yo fui el montajista. Mientras yo hice el montaje de esto, mi abuelo murió también, entonces mientras yo estaba haciendo el montaje, yo tenía que cuidar a mi abuelo, llevarlo al baño, mi abuelo murió mientras yo estaba terminando de editar la película, y eso me hizo también pensar en algo que pasa en la película, que ustedes saben que hay un momento en el que el personaje está bañando a la mamá y como que hay una sorpresa que no quiero dañar acá, pero para no dar spoilers, pero yo me veía mucho como ese personaje que le está pasando la vida de frente y quiere retratarla tanto, entonces ya en un momento no era como que yo la buscara, como que, ay, quiero ser sincero, sino esto se me está saliendo y se me está brotando por las venas, necesito sacármelo por acá. Entonces, eso es de mi lado de la moneda, pues. Bueno, yo quizás no contestaré como tan viendo la cosa desde dos lados de la moneda. En mi experiencia personal, pues sí, como que el duelo por la pérdida y confrontar la enfermedad siempre ha sido como un elemento que exige madurar, y eso siento que fue súper esencial en la búsqueda de la escritura, como que nosotros queríamos hacer una historia de gente creciendo y confrontándose como con problemas de la vida adulta. Me parece muy interesante que esta sea una ópera prima, y lo que tú mencionabas, Víctor, respecto como a esta calidad de las óperas primas, de estar como muy enlazadas a la realidad y de que prime una sinceridad, que yo también la veo y siento que es muy lógico que sea así, porque siento que muchos cineastas o pues prospectos de cineastas van con la noción de que quizás la primera película y la película en la que le metieron todo es la única que puedan llegar a ser, y por eso tiene que como condensar y destilar esa verdad de la vida, esa realidad, que de alguna manera yo también pienso que no hay como una deuda descriptiva o como una pretensión de ilustrar eso en nuestra película. Yo siento que la sinceridad de nuestra película parte mucho más del tratamiento,
y de aproximarse con respeto y con una mirada sensible a pues estas experiencias dentro de la ficción. Para mí la ficción siempre está, hay una verdad en la ficción y eso pues nos construye como personas. Entonces yo te diría que como tal yo no me dediqué a plasmar las experiencias que yo había tenido en esta historia, sino que siento que más plasmé la sensibilidad de la persona que yo era en ese momento en esta historia. Sí, claro, y ahora que tocamos la construcción de los personajes, de lo que se plasmó, que era real y lo que no, cuéntenme cómo fue ese proceso de guión, porque tenemos 3 personajes pues principales, luego tenemos a la tía, y luego tenemos otros personajes que colaboran en función a la trama, pero ustedes que, como nos repetían, no son personas que estudiaron cine, ¿cómo hicieron para construir el guión, para que funcionara realmente a la hora de rodar, de construir la película? Siento que nosotros nos basábamos mucho en personas de nuestra cotidianidad. Desde mi lado, yo estaba muy basado en familiares, en mi hermano, en mis tías. Mi manera de escribir personajes siempre ha sido como intentar copiarme, por alguna manera, de personas que existen e ir transformando eso, porque pues obviamente trabajando con Posada íbamos metiéndole como nuevas capas y nuevas cosas que pues ya no eran un personaje, digamos, en este caso de mi círculo social, sino ya era algo totalmente nuevo. Entonces, algo que siempre contábamos con Santiago es que, pues, nuestras sesiones de escribir guiones es echar chisme, como qué le pasó a su tía, qué le pasó a su mamá, qué le pasó a su hermana, qué le pasó a su hermano, y mediante ese collage de retazos y de recuerdos de nuestras vidas, siento que era la manera en la que íbamos construyendo, y también de películas. Nosotros a veces también veíamos películas y decíamos, oiga, ese personaje no le podemos robar alguito, ¿no? ¿Sí o qué, Santiago? Sí, yo siento que si tuviera que elegir un par de palabras para describir ese proceso de guión, escogería como muy amateur entre ellas, porque siento que no fue muy muy lento, nos tomó muchísimo tiempo, hubo muchísimas pero muchísimas versiones, hubo personajes que no terminaron saliendo, hubo subtramas que sacrificamos, también cambios de personajes que incluso se grabaron y finalmente en el montaje dijimos como no, esto no tiene acá sentido. Como les decía ahorita, nosotros también siento que pecamos en querer incluir toda y cada cosa de nuestra realidad en la película, y siento que en el transcurso de 2 años, 2 años largos que fue la escritura, como que nos llegamos a sentir satisfechos con eso, y después un trabajo como de edición y de concreción y de decir como bueno, aquí hay muchas cosas pasando, pero ¿qué es lo que vamos a ver pasar? Sí, que podemos quitar como una escena y convertir en simplemente un comentario o algo así. Entonces realmente fue desde la prueba y el error y desde la reescritura que fuimos como reafirmando la historia y como agarrando de confianza la historia como para decir breve, no, ya vamos a hacer un casting, vamos a buscar locaciones y vamos a hacer que esto salte de la página a la realidad. Ahí quisiera complementar una cosita que dijo mi compañero, y es nosotros, una cosa que sabíamos que se hacía escueleramente es escribirle la biografía a los personajes, ¿no? Entonces nosotros literalmente, pues creo que ese es el proceso, digamos que normal de los guionistas, es escribirle toda una biografía a un personaje, qué le gustaba de niño, cuáles eran sus hobbies, cómo se llevaban cuando era pequeño. Entonces ahí lo que dice Santiago es algo que no me acordaba, y es que habían un pocotón de subtramas. De hecho, en algún momento pensamos en empezar esta historia cuando ellos eran niños y había habido un accidente y no sé qué, pero bueno, ya, no me extiendo más. No sé si Juliet tiene alguna otra pregunta sobre guiones, ya que es experta en eso, pero creo que fue Iván el que tocó el tema de otras películas, de referentes, y pues me gustaría saber eso también, ¿no? En el podcast de Gente que hace cine con Mauricio Romero, a quien le mandamos un saludo, el que siempre escucha nuestros episodios, ustedes mencionaban algo, y es que ustedes han bebido mucho del cine argentino. Ahorita no recuerdo qué director fue que mencionaron ahí, los invito también a que escuchen ese episodio que hicieron con Gente que hace cine, pero sí, me gustaría saber referentes que utilizaron para esta película. Uy, referentes, esto es una colcha de referentes. De retazos y retazos, sí. Nos pueden estar demandando, no mentiras, no. No, yo creo que la referencia, si me preguntaran un país
en la cual estuviéramos muy referenciados y yo también como director muy referenciado es México. Como ese cine nuevo mexicano que salió desde los años 2000 con Amores Perros y todo esto Iñárritu y Cuarón y como toda esta búsqueda de retratar un país o una cultura de nuevas maneras que no habíamos visto, digamos, en el cine gringo, en el cine europeo, sino que se sentía muy latinoamericano. Entonces siento que si a mí siempre me pregunto un referente para lo peor hasta el momento es Amores Perros, que también hay una enemistad de dos hermanos, va mucho por ese cine mexicano y de hecho es tanto nuestra, digamos que, admiración por el cine mexicano que las películas que le pone Mario a su mamá en el drama, pues en la ficción, son películas mexicanas y aparece una película de un director que se llama Nosotros los Pobres, de Ismael, siempre se me olvida, Ismael Rodríguez o Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez porque Rivera es el salsero. Ismael Rivera es el otro, sí. Entonces siento que estamos muy influenciados del cine mexicano sobre todo. Sí, yo también, ese tema de las influencias es bien curioso porque también en esos años de desarrollo del proyecto y que la cosa iba como tomando forma en sus temas y en el tratamiento, Iván me mostró a mí muchísimas películas y siento que había casi que sesiones de guión en las que él o yo decíamos como, uy, no, parce, no, o sea, no podemos seguir desarrollando esto si usted no sabe a qué me refiero viendo esa película o viendo tal escena. Entonces eso también se volvió como muy chévere y hay como todo un mosaico de otras obras en donde yo encuentro mucho intertexto con lo peor hasta el momento. En cuanto a referentes, sí estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, Amores Perros, siento que fue una película que mantuvimos mencionando y mantuvimos analizando mucho. Hubo un par de descubrimientos bien interesantes, como una película que me mostró Iván que se llama Five Easy Pieces, que actúa Jack Nicholson, y que siento que a mí también como que me dio mucho una línea de la escritura y una línea del personaje y como del arco de particularmente el personaje de Juan. Pero también después en el transcurso de la película empezó a suceder algo curioso y es que uno encontraba como una similitud con muchas otras películas o con cine colombiano reciente, la inquietud de algunos directores también emergentes o incluso como películas que uno dice como parce, ¿cómo es posible que hayamos hecho tantas cosas similares como en una suerte de pensamiento paralelo, como lo es una peli que me mostró un amigo que también trabajó en Lo Peor hasta el momento, que se llama Ratas, Ratones y Rateros, que es una película ecuatoriana. Y nosotros ya habíamos grabado toda la película y todo, y después yo veo esa película y digo como, parce, no, o sea, son hermanas. Y es muy bonito también como uno poderse llevar esas sorpresas, incluso ya de alguna manera finalizando ese proceso. También, ¿puedo decir otra cosa? Es que Sí, claro. Me está abriendo ahí los recuerdos acá con mi compañero. También hay una película que nos influenció mucho que se llama Los Mejores Temas, que comparte algo del nombre, ¿no? Como lo opera hasta el momento, y Los Mejores Temas, de Nicolás Pereda, mexicana, que también nos planteó esta cuestión de, ¿será que exploramos el formato de cómo exploramos el formato de la autorreferencialidad, que es lo que les decía ahorita que pasa en algún momento en La Bañera? ¿Cómo podemos explorar eso? En algún momento estuvo escrito en el guión de las referencias que tuvimos a esa peli. Y también mucho a Paul Thomas Anderson, ¿no? Posada, como Magnolia en algún momento, como Paul Thomas es un director que a mí siempre me ha gustado mucho porque se siente mucho su sinceridad en los personajes. Es como que yo veo en sus películas como que él se quiere sacar algo a través de todos sus personajes. Y de hecho hay una escena musical y que yo la pensé mucho así desde la dirección. Y ya, pues literalmente me puedo poner, o sea, yo les muestro la película y puedo decirles esta escena está referenciada en esta película, esta en esta. Porque nuestro proceso de aprender era así, era sentarnos, como decía Santiago, a ver la película, a veces anotábamos, oiga, pille que al minuto 12 pasa esto, al minuto 20 pasa esto, uy, pille que en esto de punto de giro no pasa sino hasta no sé qué. Entonces eran sesiones de ver y ver películas y afortunadamente nos gustaban mucho. También Charlie Kaufman, ¿no? Pues ese también fue cero referente. Pero bueno, es que nos podemos quedar acá hablando mierda. Sí, yo siento que incluso nos sentiríamos más cómodos hablando del trabajo de otras personas que del nuestro. Y es que precisamente para allá iba, ¿no? Esta peli es de algún modo, bueno, sin tratar de hacer mucho spoiler, es metacine de algún modo, es una película consciente dentro de sí misma que es una película. Quiero preguntarles en qué momento llegaron a decir esto tiene que quedar así, o sea, esa escena que a mí realmente me gustó mucho,
¿Cómo llegaron a decir esto va aquí sin necesidad de que nos corte el tono de la película en general, de que no se sienta como raro? Pues le importa ahí si contesto yo Hágale, primero, Iván. hágale. A ver, yo siento que hay como varios elementos que atañen a esa autorreferencialidad que fueron incorporándose gradualmente en la escritura. Lo principal para mí era como un poco la dualidad de dos autores, dos personajes, como una cosa muy, muy en polaridades, como comprendiendo la polaridad. Y en muchas instancias como que yo me pregunté como, ¿será que Iván es Juan y yo soy Mario? O al revés. Y también ahora pienso como, no, estoy seguro que Iván tiene su propio Juan y Mario dentro de él y yo tengo mi propio Juan y Mario dentro de mí. Entonces siento que, pues, en ese sentido, la película siempre estuvo destinada a ser, a enfocarse y a guiar la mirada como hacia nosotros mismos, nuestras propias experiencias. Ya concretamente, la decisión que tú dices, de esa escena que vamos a hablar muy poco, para que sea sorpresa para todos en la sala, pues fue una decisión de escritura que se tomó en la sala de montaje, en los múltiples roches que Iván compartió conmigo. Él me dijo como, oiga, parce, pille esto, pille esta posibilidad, y creo que a los dos nos fue como seduciendo medio ese juego y nos comprometimos con ello porque sentíamos que pues no lo estábamos imponiendo y que de alguna manera había surgido naturalmente desde la escritura y conforme creció en ese proceso. Sí, de acuerdo. Siento que desde que nosotros con Santiago estábamos explorando todo esto de la autorreferencialidad y el metacine, de hecho, el personaje él quiere hacer una película y hay escenas que no grabábamos de que él le presentaba este guión a un asesor y el asesor se lo botaba y en la última escena el man botaba el guión. Como que siempre hubo desde la escritura como un deseo y una pulsión del metacine, como de, nosotros estamos haciendo esto. Y, y sí, lo que contaba también al principio de la llamada es cuando estábamos en el montaje. Yo me acuerdo que pues mi abuelo literalmente estaba en esas y yo dije, voy a probar esta vaina así súper, o sea, con el corazón en la boca. Y cuando yo lo mostré, yo pensé que era como muy loco, pero siento que Santiago fue como, oiga, no, esto hace parte de algo que ya habíamos hablado. O sea, no fue como algo que me saqué de la nada, sino que fue algo que respondió muy orgánicamente a lo que era la película. Y en principio, pues esto iba a ser un corto que se volvió un largo. No sabíamos que un largo iba a llegar a salas de cine, no sabíamos que íbamos a estar en un podcast. Entonces siento que esa ignorancia y esa ingenuidad también nos permitió tomar una decisión, digamos que tan osada, sin decir que hay muchos cineastas que lo hacen, obviamente. No somos los primeros ni seremos los últimos, pero como un deseo de explorar también los formatos. Yo les quiero preguntar un poco por el plan de difusión, promoción y distribución, porque esto es un obstáculo o se convierte en un obstáculo muchas veces para la gente que de pronto está empezando con esto de las óperas prima, con los largometrajes, sea documental o ficción. Y es porque sí, la mayoría de gente piensa como en las primeras etapas, ¿no? Preproducción, desarrollo, producción, postproducción, pero de pronto cuando ya tienen lista la película, se estrellan con esto, ¿no? Que tienen que hacer un plan para promocionar, para distribuir la película. En ese sentido, ¿ustedes qué encontraron en esto? ¿Hay dificultades en el cine colombiano en este sentido? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo les fue a ustedes con todo esto? Santiago es aquí el que sabe. Hágale. Pues a ver, yo siento que sí, o sea, que es algo que uno no va preparado y que lo agarra un poco así como con los pantalones abajo. Esa pregunta recurrente de "Bre, ya hice la película, ¿y ahora qué?" Es una cosa muy que uno sabe que sucede y que uno ve que sucede. Siento que de nuevo nuestro caso es el de la fortuna de la ignorancia, ¿sí? O de la novatada, más o menos, que nos funcione que nos funcione la novatada, porque nosotros nos empezamos a meter en ese tema ya teniendo la película y como con mucha más confianza. Entonces intentamos también ser ahí como muy disruptivos y nos dimos ese lujo, ¿sí? Que seguramente sí se hubiera tratado de desde el principio pensar y hacer toda una estrategia, no se hubiera dado como se dio, de una manera como un poco accidentada, improvisada, pero pues igual siempre adaptándose a lo que de alguna manera la película nos
nos pedía. Realmente para nosotros en esta faceta es cuando nosotros por primera vez podemos contar con algo como lo es el estímulo de promoción de largometrajes del FDC, que fue súper importante y fue crucial para que la película, ya habiendo alcanzado la participación en festivales, pudiera dar ese paso siguiente. Y ahí sí pues estamos supremamente agradecidos con todas las personas que ven cine y en particular quienes ven cine nacional en salas, porque pues así es como este ecosistema más o menos consigue llevar estas propuestas a flote a la mirada de tantas personas. Bueno, no sé si Juliet tiene como alguna pregunta ya como para ir finalizando. Yo de verdad los invito también a que escuchen el episodio que grabaron Santiago y Iván con Mauricio Romero de Gente que Hace Cine. La verdad, un podcast increíble donde ellos cuentan más detalles de cómo hicieron esta película, que yo insisto puede ser una proeza porque creo que es el sueño de cualquier persona que estudia audiovisual. Yo que vengo de una escuela de cine aquí en Cali, todos desde primer semestre soñamos con que nuestro tesis de grado sea un largometraje de ficción, ¿no? Nuestra ópera prima. Entonces, bueno, qué chévere que puedan escuchar también ese episodio como complemento a este. Juliet. Sí, vayan a escuchar a Mauricio Romero. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por estar en Oiga Vea Podcast. Y bueno, cuéntenos ya para cerrar definitivamente, ¿desde cuándo estamos en salas y en qué salas vamos a estar? Bueno, vamos a estar en salas de cine desde el 19 de septiembre. Vamos a estar en salas acá en Bogotá, en la Cinemateca, en Procinal. Estamos a la espera por ahí que nos confirmen otras salas, que ojalá se nos haga el milagrito. Estamos en Medellín, estamos en Manizales, en el FICMA, estaremos en Cali, en La Tertulia, estaremos ¿en dónde más, Posada? En Valledupar, y prendiendo la velita para que nos salgan más salas y nos puedan ver en más partes del país. Oigan, sí, invitados todos los que están escuchando este podcast, vayan a ver esta peli, vayan a ver cómo estas dos personas que están acá hablándoles se partieron la vida haciendo esta película, la pudieron llevar a salas de cine y lo que yo decía también en el podcast, que siempre lo digo, esto también es una invitación no solamente a ver la película, sino a la gente que quiere hacer cine. Es como, oigan, ya estamos en una etapa en la que la tecnología y quizás hay más acceso para hacer cine, entonces esa gente que desde el primer semestre está diciendo que quiere hacer una película, pues yo creo que es posible, la verdad, si uno tiene mucha fuerza de voluntad y si busca las maneras y se rodea de amigos y amigas que también están igual de locos a uno puede llevar sus películas a cine y pues este es uno de los casos. Supongo que hay muchos más casos y queremos que hayan muchísimos más casos porque queremos más cine, o sea, queremos más cine en Colombia y en el mundo. Totalmente, sí, creo que ese es el mensaje. Fomentar a la gente que tiene este sueño, o mostrarles que con todos estos tropiezos y accidentes y algo pues muy pero muy distante de lo perfecto, de lo que nosotros esperábamos, igual consiguió esto que para nosotros es tan surreal. Muchísimas gracias al podcast Oiga Vea, Víctor, Juliet, por este esfuerzo de estar comunicando, invitando a la gente a salas. Nos vemos allá, que ahí es donde nos espera el cine. Gracias a ambos también. Muchísimas gracias, Santiago y Iván. Muchas gracias. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Oiga Vea Podcast. Y por supuesto, no se pierdan lo peor hasta el momento, que en salas va a ser lo mejor que hayan visto hasta el momento. Ojalá Dios quiera.